¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Le saluda nuevamente el pastor Adolfo Álvarez. Es un gusto estar nuevamente en esta clase con ustedes. El día de hoy nos habremos de proponer algunas cosas nuevas por tratar. Hablando acerca de la homilética, quisiera hacer un resumen breve, sustancioso de lo que dijimos la clase pasada. Probablemente usted está sintonizando este curso por primera ocasión y sería bueno recopilar lo que se dijo para tener una evidencia y una conformación en sí de la materia. Iniciamos diciendo algo acerca de lo que es la definición de lo que es la homilética. Algunos describen a la homilética como el arte de la predicación. Otros incluyen dentro de esta arte de la predicación el hecho de comunicar las verdades divinas de Dios al corazón del hombre o de la humanidad o de la necesidad de las personas para suplirlas estas mismas. Al llegar así entonces a esta definición, también hablamos de las cosas que están implícitas dentro de lo que es en sí la predicación. Y quisiéramos hacer referencia a algunos sinónimos de lo que es predicar. En algunas porciones de la Escritura se usa el término evangelizo, y esto significa el hecho de traer buenas nuevas. Se deriva de la palabra evangelio, que significa eso, predicar buenas nuevas. Pero también tiene otras implicaciones que quisiera hoy compartir con ustedes a manera ordenada, sustanciosas para su vida y para mi vida. Y las tengo aquí en consideración para compartir con ustedes y son las siguientes. Por ejemplo, esta de buenas nuevas es proclamar buenas noticias, es anunciar alegres nuevas. Pero también decía la ocasión pasada que predicar implica formalidad. Y esto habla, por ejemplo, de hacerlo con la oportunidad de saber que es un mensaje importante para predicar a todo doliente, a todo enfermo, y vamos a hacerlo con gravedad, con oportunidad para el doliente, para el abatido, para el triste, para el menesteroso. También hablábamos de la autoridad que implica el hecho de la formalidad en la predicación. Y la autoridad es ese poder y esa autoridad que Dios nos da para hablar de su palabra. La palabra de Dios es autoridad. Cambia y transforma las vidas, a veces son mandamientos, órdenes precisas de Dios. Pero también se implica en el hecho de la formalidad, en la predicación, el hecho de la obediencia. Buscamos respuestas de obediencia. La palabra de Dios apela a la obediencia. Ese mandato que Dios nos da como una orden, el hombre la debe cumplir. Y la palabra de Dios apela así al corazón del hombre. Pero también predicar tiene otras connotaciones. Por ejemplo, de predicar debemos de considerar lo que está ahí implícito: exhortar, testificar, disputar, afirmar, persuadir, amonestar y también profetizar. Pero desde luego que hay más cosas. Las tres siguientes consideraciones nos hablan también de lo que está implícito en el predicar. Está el disertar, está el enseñar y está el alegar. También la palabra predicación en el Nuevo Testamento tiene otras consideraciones. Por ejemplo, de la palabra laleo, que significa predicar, en algunas porciones simple y llanamente se traduce como hablar. Quiere decir entonces que la predicación es el hablar. Y yo creo que si lo sumamos a la definición que ya dimos, implica el hecho de hablar la palabra bendita de Dios, la palabra divina de Dios. Pero también predicar es el hecho de anunciar, es el hecho de proclamar públicamente la palabra de Dios como un heraldo a un pueblo necesitado, a aquel que necesita escuchar buenas noticias de su rey y de su Señor. Predicar también implica el hecho de publicar, pregonar y divulgar. Estas consideraciones las vimos en la clase pasada. Les hablaba del hecho importante de la preparación del siervo de Dios. Si usted se va a levantar a predicar y a compartir la palabra de Dios, debe tener siempre en alta consideración su preparación. Y la preparación de un siervo de Dios no solamente debe estar en el conocimiento de lo que va a decir, sino cómo lo va a decir. Por tanto, la preparación de un siervo de Dios, en primera consideración, debe ser la oración. Y la oración es el diálogo, es el hablar con Dios. La oración implica el hecho de dedicar un tiempo especial para con Dios, esa búsqueda de Dios
cada día. Darse la oportunidad de buscar a Dios cada mañana o por las tardes o por las noches para tener un trato con Él. Dios siempre va a buscar tener un trato preferencial para usted cotidianamente en su vida. Por las mañanas creemos que es un buen tiempo. Cuando usted se relaciona con Dios cada mañana y tiene ese trato con Dios, su vida va a ser modificada, va a ser cambiada, va a ser transformada. Su vida va a ser edificada, su vida va a crecer, hemos dicho. Pero también aseveramos, con toda confianza y seguridad por lo que la palabra de Dios nos dice, es que cuando usted busca a Dios en esa relación diaria, en esa búsqueda anhelante, a través de la oración, Dios le va a revelar y le va a mostrar a usted las cosas que hay que hacer, pero también las cosas que tenemos que dejar de hacer, las cosas que no convienen, las cosas que representan a veces pasión y desórdenes en nuestras vidas, pecados que Dios nos va a manifestar, estamos recurriendo y que hay que dejar para poder servir en santidad, para no tener estorbo en nuestra vida de progreso, en nuestra vida de santidad, en nuestra vida devocional y en nuestra vida relacional con Dios y con otras personas. Pero es así también en donde nosotros vamos a través de la oración y de ese tiempo que tengamos con Él a encontrar revelación de Dios. Es ahí donde Dios nos hará aptos y capaces para poder predicar con verdad, con lealtad, con fidelidad y con poder y autoridad la palabra misma de Dios al corazón del hombre necesitado. Al hacer este resumen, mencionaba también la importancia de que el hombre preparado para la obra de Dios tiene que tener en alta consideración, sí, ya lo hemos dicho, la oración, pero también la oportunidad del conocimiento de la palabra. Y la otra consideración es el hecho de que cuando usted está leyendo su Biblia, cuando la lleva a cabo, cuando la pone en práctica, cuando la palabra de Dios es observada en su vida y en su corazón, está dando un ejemplo y un precioso testimonio. Y además estará hablando las verdades experimentadas, las verdades vividas cada día en su corazón. Entonces tendrá mucho que decir. Entonces la palabra de Dios tendrá no solo el conocimiento, sino la fuerza de la experiencia, de lo que usted ha venido viviendo y experimentando cada día en su corazón. Quiere decir entonces que cuando usted predica está transmitiendo un estilo, una manera de vivir, podríamos decirlo, a la manera de Dios, a la manera de su palabra, de su guianza, a la manera misma de Jesucristo, investido usted de autoridad y de poder del Espíritu Santo. Y la otra consideración es la vida relacional con el Espíritu Santo. Recordemos lo que Pablo decía, ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Gálatas 2:20, juntamente estoy con Él, crucificado, decía el apóstol Pablo. Tenemos que llevar a la cruz del Calvario toda obra carnal de nuestras vidas, permitiendo que ya no seamos nosotros quienes vivamos para sí, sino que nosotros estemos viviendo para Dios. Cristo en nosotros también es la esperanza de gloria, para nosotros mismos y para la humanidad. Al hablar objetivamente de cómo el hombre de Dios debe depender del Espíritu Santo, debemos así entonces entender que todo predicador debe buscar ser lleno del Espíritu Santo. Y dábamos la cita bíblica, Efesios 5:18. Todo hombre de Dios debe ser guiado por el Espíritu Santo. La cita bíblica que hacíamos referencia se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 13. Pero también todo siervo de Dios debe de ser enseñado por el Espíritu Santo. Si usted quiere enseñar, debe ser primeramente enseñado. Y la palabra de Dios nos dice cómo es que esto se da en la vida de todo predicador. Cuando la palabra de Dios nos revela esto, sin duda alguna, que en el Evangelio de Juan 14, verso 26, nos revela y nos muestra el Señor cómo el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Para poder guiar usted a otros, necesita ser primero guiado por el Espíritu de Dios. Y luego hablábamos acerca del perfil del predicador. ¿Cómo es que debe ser un predicador? Mencionamos con toda oportunidad que ese perfil debe ser lleno en la plenitud del Espíritu Santo. Todo hombre de Dios debe andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu cada día. La gente lo va a ver, la gente lo va a observar, la gente lo va a desear, pero también la importancia de vivir en el Espíritu. Di dos citas, la primera es Gálatas 5:16 y la segunda es Gálatas 5:25. Espero en lo que resta ser puntual
Y cuando digo puntual me refiero al hecho de ir marcando declaraciones, de ir marcando puntos, incisos, de aquellas verdades que empezaremos también a descubrir ya en la preparación de los mensajes. Vamos entonces a hablar y a concluir con respecto a cómo debe ser el perfil de un siervo de Dios. Hablábamos entonces en continuación de lo que es vivir en el Espíritu, que todo hombre de Dios debe de orar en el Espíritu. Es ahí donde Dios le va a revelar a usted las cosas personales y también, sin duda alguna, el trato de Dios a aquellas cosas que, habiendo sido aprendidas, usted podrá compartir con otros, que han vivido las mismas experiencias, las mismas carencias, las mismas necesidades, y aun cuando fueren diferentes, en el poder del Espíritu Santo podrán ser verdaderamente atendidas y respondidas. La palabra de Dios entonces en Efesios capítulo 6, verso 18, nos habla referente a lo que estamos mencionando, cómo un siervo de Dios debe en esta vivencia del Espíritu también orar en el Espíritu. Y hago referencia a la carta misma del apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, verso 18, el cual habla con toda autoridad al respecto de aquellas cosas que el hombre debe de tomar y debe de considerar. Por ejemplo, Pablo invita a los hermanos de Éfeso a considerar lo siguiente: después de haberse puesto la armadura de Dios, dice el verso 18, deben procurar orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orar en el Espíritu. Esto implica el hecho de disponerse para que sea el Espíritu Santo quien le guíe en aquellas cosas por las cuales nosotros debemos orar. ¿Cuánta limitación tiene el ser humano? A veces no sabemos cómo orar, a veces no sabemos cómo pedir, a veces no sabemos cómo comenzar y desde luego tampoco sabremos cómo terminar. Pero con cuánta oportunidad el Señor nos dice que debemos orar en el Espíritu. Porque cuando nosotros estemos orando en el Espíritu y no sepamos cómo pedir, el mismo Espíritu Santo habrá de interceder por nosotros, como dice la Escritura ahí en Romanos, con gemidos indecibles. El mismo Espíritu Santo habrá de interceder por nosotros. Mire, la palabra de Dios en la carta que escribió el apóstol Pablo a los romanos habla de esto, de cómo orar en el Espíritu, de cómo interceder, de cómo pedir en el Espíritu Santo. Y hago referencia al capítulo 8 de Romanos, verso número 26 y 27. Al respecto dice así la palabra de Dios: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. La razón, la misma Escritura la da, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. La palabra de Dios entonces nos revela con cuánta oportunidad Dios desea que sus siervos experimenten esto a través de la oración. Orar en el Espíritu es el hecho de decir: Señor, guíame, Señor, condúceme, Señor, inspírame. Y Dios da esa preciosa oportunidad para que todo hombre de Dios sea apto para toda buena obra. Así que qué oportuno resulta el hecho de tener en alto estas consideraciones, de no omitirlas. Mire, una consideración más: el predicador, el siervo de Dios, debe permitir ser usado por el Espíritu Santo. A veces no sabremos en qué oportunidad tenemos que levantarnos para predicar. Y debemos inmediatamente pedirle al Espíritu Santo, que ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida, según la promesa de Jesús, para darnos con oportunidad y depender de Él, para que al abrir nuestra boca, al abrir el corazón y decirle a la gente aquellas cosas que nos proponemos, no sea la palabra del hombre, sino el Espíritu Santo guiándonos a la misma palabra de Dios, para poder así satisfacer las necesidades del hombre. Usted puede predicar sin esto, probablemente sí. Y la gente podría decir: qué bonito mensaje, qué bonitas palabras, pero es muy diferente a decir qué poder hay en el corazón de este hombre que predica con autoridad
la palabra de Dios. ¿Verdad que hay una diferencia entre bonito y poder o poderoso? Yo quisiera que mis mensajes fueran llenos de poder, no bonitos, sino poderosos. Porque lo bonito, bueno, pues es lo bello, es lo estético, es lo que endulce el oído, es lo que a veces la gente quiere oír. Pero el poder es aquello que Dios quiere que usted oiga. No es la propuesta del hombre, sino la propuesta de Dios. Y consideremos esto como siervos de Dios. No nos prediquemos a nosotros mismos, sino prediquemos el mensaje de Dios. Cuando el predicador permite que esto suceda, cosas extraordinarias habrán de acontecer. Mire, le invito para que considere de la palabra de Dios este Evangelio de Juan, en el capítulo 3, verso 8, donde la palabra de Dios también nos habla diciendo así. Repito la cita, Juan capítulo 3, verso 8. Dice la palabra de Dios en este Evangelio así. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Dice la palabra de Dios, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No entendemos muchas cosas, pero cuando el Espíritu Santo habla en nuestras vidas y entendemos su propósito, entonces entendemos que a donde nosotros quisiéramos ir, el Espíritu nos puede dar otra dirección y otro sentido. Y cuando usted se deja guiar por el Espíritu Santo, obviamente que habrá de suceder lo mejor. Ya no es entonces el hecho de obedecer a mis disposiciones, sino que mi disposición está sujeta al hecho de llevarme Dios a donde Él quiere y yo obedientemente iré. Y Él me dirá lo que yo tenga que decir y en obediencia yo tendré que decir lo que Dios quiere. Probablemente nosotros nos guardaríamos o nos guardamos de decir cosas que Dios nos dice y que son fuertes para el corazón del hombre. Pero pensamos que es más conveniente decir las cosas como nosotros queremos que como Dios quiere que se digan. Y a veces nosotros queremos hacer del mensaje de Dios un molde o moldearlo conforme a nuestra conveniencia a favor de los hombres. Parece como si nosotros fuésemos intermediarios y Dios no desea esto, sino lo que Dios desea es usar tu vida como un facilitador de la palabra de Dios oportunamente, hablando al corazón del hombre para suplir sus carencias y sus necesidades. Es así entonces como la palabra de Dios está hablando con oportunidad en nuestras vidas para que entendamos que el predicador, el que expone la palabra de Dios, debe permitir que la guianza, el poder del Espíritu Santo sea quien lo conduzca y lo guíe en todas las cosas. El Espíritu Santo entonces puede cambiar el rumbo que nosotros nos hemos propuesto, porque con toda oportunidad al orar en el Espíritu, Dios puede ser que en ese momento quiera cambiar el mensaje de la palabra, aun cuando tú ya te preparaste en ella para suplir las necesidades que se puedan presentar en su iglesia, en las congregaciones o en el público al cual usted se está dirigiendo. Al hablar entonces de la centralidad de cómo el siervo de Dios tiene que buscar en ansiedad y en deseo ferviente la presencia de Dios para el espíritu de su vida, déjeme le comparto algunas cosas más. El Espíritu Santo puede dar el mensaje en el mismo momento de cuando usted es inquirido o requerido para empezar a hablar. En ocasiones, inesperadamente, le van a tener que preguntar a usted como siervo de Dios, como hombre de Dios, como misionero de Dios, como hombre convencido de la palabra de Dios, le van a requerir para decir, ¿no tiene usted algo que decir? Pudiera ser en un funeral, en una ocasión especial, en un evento especial, en una circunstancia inesperada, en algo no programado, puede ser una reunión familiar, de amigos, ocasional, inesperadamente. Y cuando usted aparentemente no sepa qué decir o no tenga que decir, porque esto es lo más posible que llegue a suceder, entonces Dios nos dirá qué decir, cómo decirlo, cómo expresarlo y cómo Dios mismo, permitiéndole a usted ser usado, Dios le va a dar el mensaje y las palabras apropiadas. Espere muchas veces que esto llegue a suceder y prepare su corazón,
porque Dios lo va a usar. Es así entonces como el Espíritu Santo puede dar el mensaje en el mismo momento de empezar a hablar. Esto sucede por intervención directa, iniciativa propia del Espíritu Santo. No es algo que usted debe estar procurando. Señor, háblame, no me preparé hoy, fui responsable. Digo, Dios va a darnos el apoyo siempre cuando somos responsables. Dios conoce sus tiempos, Dios conoce su responsabilidad. Así que el siervo de Dios con toda oportunidad debe buscar esto, vivir en el Espíritu Santo. Ante estos hechos considerados aún brevemente, debo de decirle, obviamente, que hay más que el siervo de Dios tiene que considerar ya en la predicación. En la próxima clase habremos de presentarles un formato de lo que sería todo un bosquejo de cómo armar una predicación. Al hablarles con oportunidad de la preparación del siervo de Dios, no es todo, desde luego que hay más. Próximamente veremos el complemento de estas introducciones que estamos viendo. Pasaremos ahora a considerar con oportunidad lo que en sí viene a ser el mensaje. Hay algunas definiciones que quisiera que usted pudiera también considerar y estas definiciones se deben precisamente a lo que puede ser el mensaje. El mensaje que el hombre de Dios debe proclamar y debe de compartir consiste precisamente en la transmisión del Evangelio de Dios a los oyentes. Es la transmisión del Evangelio de Dios a los oyentes, el mensaje que nosotros siempre debemos proyectar. Por lo tanto, declaramos que el verdadero mensaje no es el que el predicador inventa o determina decir por su propia cuenta, sino la presentación de la voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Estos son los propósitos del mensaje en sí, la esencia de lo que nosotros debemos predicar. En este hecho del predicar, debemos de considerar que es la proclamación de los hechos pasados y maravillosos de la salvación de Dios. Alguien un día me decía, pastor, ¿es cierto que la palabra de Dios es la historia de la salvación del hombre? Sin duda que mi respuesta fue sí, esta es parte de una hermosa definición. Esto es lo que Dios se ha propuesto, evidenciar cómo el hombre ha venido a ser salvo por medio de la gracia de Dios en tiempos pasados, presentes y sin duda alguna que futuros. Porque ese es el propósito de Dios. Cuando usted está predicando, debe llevar siempre esa propuesta, hablar de esos tiempos de Dios maravillosos al corazón del hombre. Estos hechos entonces iluminan el presente con esperanza para el futuro. Los hechos pasados hablarán entonces oportunamente en un presente y a un tiempo futuro. Tal predicación ocasiona la oportunidad de poder alabar a Dios, de poder considerar el arrepentimiento, de dar consuelo y de dar esperanza. Estos son los propósitos del mensaje que usted va a predicar, que usted va a enseñar, que usted va a compartir. Esto nos habla entonces de cómo el creyente puede ser llevado a la madurez en Cristo Jesús, a un crecimiento y a un desarrollo, a una manera extraordinaria de empezar a vivir o de seguir viviendo. Por esta razón consideramos que la predicación requiere de una persona por medio de cual el mensaje se presente como el mensaje divino de Dios al corazón del hombre. Pareciera que somos demasiado reiterativos en esto, pero en sí para poder aprender a predicar necesitamos entender lo que es esto y también el mensaje que debemos predicar. Según el Nuevo Testamento, le voy a dar algunas consideraciones importantes. Predicar, decíamos hace un momento, es el hecho de poder hablar o platicar. Es una manera informal, podríamos decir, de presentar el Evangelio ante un grupo de personas. Yo me propongo a veces hablar con la gente, no predicarles exactamente con todo lo que es un mensaje elaborado, con su texto, su introducción y todo lo que implica que más adelante veremos, sino es el hecho simple de predicar las verdades de Dios al público y a la persona con quien podemos
compartir. Esto puede compararse con lo que en nuestros días llamamos muchas veces compartir la palabra de Dios a manera de estudio bíblico. Esta es una forma de poder platicar y de poder entender que también está implícito esto. Mire, 2 citas rápidamente y se las voy a leer si usted me permite la oportunidad de hacerlo. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 2, verso 2, se nos habla de esto en referencia. Marcos 2, verso 2, dice la palabra de Dios aquí en este pasaje precioso de la Escritura, como es toda la Biblia, la manera siguiente. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Predicar la palabra en casa tiene como consideración el hecho de que Jesús está compartiendo la palabra. Jesús está hablando a la gente reunida ahí. Por cierto, recuerdo muy bien este pasaje, no hace mucho lo prediqué, y déjeme decirle algo, las casas no eran muy grandes. Las casas, si acaso, medirían 3 metros por 4 metros, lo cual la casa bien alzada, sin muebles, podría tener un acceso hasta de unas 50 personas. Estaba llena la casa y Jesús hablaba. Esta es una forma de predicar. Cuando Jesús trata con unos cuantos, les habla. Levanta su voz, enseña y comparte lo que Él tiene que decir. Y esta consideración es extraordinaria, pero así como esta hay muchas otras. En Hechos capítulo 4, verso número 1, también la palabra de Dios nos muestra ejemplos extraordinarios de cómo la palabra hablada es compartida en todos lugares, en público, simple y sencillamente con la gente en las casas. Pero en este pasaje la Escritura en Hechos 4, 1 y 2 dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Ellos están hablando, ellos estaban enseñando, y la reacción de los sacerdotes y todos aquellos que estaban incluidos como los saduceos estaban en contra de que ellos enseñasen. Así que la palabra predicada habla acerca de cómo puede ser hablada también en público, en lo privado, en casas pequeñas o lugares amplios. La palabra de Dios tiene un sentido también de enseñar, y quiero compartir este pasaje de Hechos capítulo 17, en donde también haciendo referencia a esto, vea qué extraordinaria enseñanza. En estos primeros versículos, cuando se nos habla del alboroto en Tesalónica, se nos dice que pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Fíjense qué extraordinario. Aquí las palabras que nosotros entendemos que Jesús compartía como predicación, como Pablo, predicaba como enseñanza, se nos hace ver precisamente estas acciones que determinan que él lo estaba haciendo en un ejercicio de predicación. Dice la Escritura que discutió con ellos. Después dice la Escritura que exponía por medio de las Escrituras las verdades acerca del Cristo. De esta manera podemos ver cómo algunos empezaron a creer por la enseñanza de la predicación de Pablo. De esta manera así tan extraordinaria, la Biblia nos da una serie de ejemplos. También quiere decir argumentar de las cosas que ya habíamos hablado así muy de pasadita, ahora las vemos con más aprecio. En Hechos capítulo 24, versos 25, se nos habla también de cómo se estaba argumentando con conocimiento de causa y con claridad en la exposición de las Escrituras. Este libro de los Hechos, capítulo 24, verso 25, nos dice lo siguiente. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete,
pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Fíjense cómo Pablo empieza a disertar. Este es el mensaje que ahora se está proclamando como una disertación, como una exposición a hombres conocedores, a hombres preparados, en un lugar público, en una audiencia, en un juicio. Ahí Pablo, con toda oportunidad, se había propuesto hablar de lo que Dios era. Esta manera de predicar la usaron todos los discípulos para probarle precisamente a los judíos rebeldes que Jesús era el Cristo. Este fue un método para argumentar, o también considerado como un método de controversia. El estilo más usado es el hecho de proclamar o anunciar. Esto es lo que significa también predicar. Este método fue usado para comunicar las buenas nuevas de salvación a los gentiles, y era la manera en cómo Cristo lo hacía, Pablo y otros grandes siervos del Señor. Yo creo que el Evangelio de Dios debe ser proclamado, debe ser predicado hasta la última de la tierra. Esta es la propuesta de Jesús a la iglesia del Señor. Ahí en la Gran Comisión Jesús nos enseña a esto. Jesús reviste a su iglesia de autoridad para hacerlo, y ese debe ser el propósito de toda iglesia: hablar y predicar del Evangelio del Señor Jesucristo hasta lo último de la tierra. Nuestra proposición en la enseñanza de la predicación debe tener siempre el hecho de comunicar un mensaje fiel y verdadero, el mensaje de Dios al pueblo, a las naciones, a las personas que no conocen de Él, para conversión, para salvación y para vida eterna. Pero para edificación, para fortalecimiento, para aumentar la fe de los creyentes, también tiene que ser predicada la palabra de Dios. En la conformación de cómo hacerlo, en el hecho de aprender cómo es que debo yo de considerar que debo preparar un mensaje, bueno, las primeras cosas que tenemos que pensar, y se lo dejo en este momento para que usted lo abunde más en casa, es el hecho de apreciar lo que a un principio decíamos. El objeto y el propósito de nuestra predicación debe de ser y debe de apuntar hacia quién estamos nosotros dirigiéndole, es decir, a la persona que escucha, al sujeto. Creo que esto vale la pena considerarlo. Les hablaba con oportunidad las preguntas que tenemos que hacernos. Este mensaje que yo voy a predicar, esta porción de la Escritura que voy a compartir, ¿suple y llena las necesidades? Conociendo usted las necesidades, tendrá la respuesta en el pasaje que habrá de predicarse. Una de las cosas que tenemos siempre que considerar es el texto a predicar, o los textos o las porciones de la Escritura en base a las necesidades de la gente. Si no sabe usted cuáles son las necesidades, va a ser más difícil apuntar. Pero aun si usted no las conociera por estar en un lugar desconocido, con gente desconocida, tenemos entonces también en nuestro clamor, en nuestra preparación, en nuestra oración, pedirle al Espíritu Santo nos revele aquellas cosas que tenemos que decir para suplir las necesidades del pueblo, de la gente que habrá de escuchar. Ante estas proposiciones, yo le hago una propuesta. Ante estas necesidades, yo le hago una propuesta. El hecho de prepararse leyendo la Escritura, buscando el alimento no solo para su vida, sino también para el rebaño a quien tiene que ministrar. Cuando usted ya conoce las necesidades, probablemente resulte más fácil. Por ejemplo, si la iglesia en pleno, por vivir en una misma ciudad, están pasando el desabasto, están pasando por la prueba de la carencia o la necesidad, ¿qué podríamos nosotros predicarle a la gente? ¿Qué podríamos decirle a la gente? Obviamente que Dios en su palabra tiene mucho que decirnos a todos nosotros. Puede ser que usted hable de cómo el pueblo de Dios en medio de la angustia puede gemir, puede clamar, puede pedir, y Dios va a responder. Como en medio de la prueba y de la carencia, Dios es suficiente para abastecer nuestra vida, llenándonos de confianza, de esperanza, de seguridad, y confiando en que en Él somos nosotros abastecidos de su provisión divina, de su seguridad y de su confianza, que Él habrá de darnos según nuestra necesidad. Y mire, yo le invitaría solo para que considere de manera muy oportuna qué predicaríamos. Yo le sugeriría inmediatamente aquello a lo mejor en lo cual ya está usted pensando. El Salmo 23,
verso 1 que dice, el Señor, oh Jehová, es mi pastor, ¿y qué? Y nada me faltará. Fíjese, la elocuencia de quien lo dice, no me refiero yo, sino al escritor sagrado. Cuando él dice, Él es mi pastor, el Señor es mi pastor, Jehová es mi pastor, y luego dice, y nada me faltará. Aquí está hablando de una seguridad y de una confianza que solamente Dios puede dar a aquellos que le han conocido. Está hablando el corazón de un hombre en donde se ha sembrado la convicción, en donde la palabra mora en abundancia, en donde la fe, como característica responsable, inmediatamente comparte con un pueblo sediento y necesitado una confianza y una respuesta que Dios nos puede dar cuando le declaramos y le reconocemos a Él como nuestro pastor, como el proveedor, como el sustentador de nuestras vidas. Es así entonces como nosotros, conociendo las necesidades, Dios nos va a guiar por su palabra, la revelada en ese momento, en ese día o en tiempos pasados, en donde Él nos hará recordar que hay una porción de Él, de su palabra, o hay muchas, a las cuales podemos hacer referencias para animar, para consolar, para fortalecer y para dar esperanza al pueblo que busca una respuesta de Dios. Probablemente usted dirá, bueno, pero la gente lo que tiene es hambre. Si estamos pasando por carencia y por necesidad, lo que el pueblo tiene es hambre. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Recuerde que la Biblia nos dice, dales vosotros de comer, ahí en el Evangelio de Mateo, en los evangelios sinópticos, cuando la gente se agolpa por multitudes para escuchar las palabras de Jesús, cuando en los atardeceres de los días la gente empieza a sentir hambre, los discípulos inquieren a Jesús para decir, Señor, mándalos a su casa, mira, son muchos, tienen hambre, no hay lugar a donde nosotros podamos comprar comida para abastecer la necesidad de ellos. Jesús les dice a ellos, dales vosotros de comer, les dice a sus discípulos y les hace referencia con cuánta oportunidad usted y yo o ellos pueden ser de bendición para la gente que tiene hambre y sed de Dios. Jesús los comisiona, ellos dicen tenemos muy poco dinero y Jesús dice busquen entre las multitudes quién tiene esos recursos para proveer. Y buscan entre todos y solamente encuentran un joven que lleva ocasionalmente ahí una bolsa con sus panes y sus peces para comer durante la travesía y la compañía y la estancia con Jesús. Una persona previsora, un joven que sin duda alguna, motivado por la búsqueda hacia Jesús, compartió esto en casa y su madre o el padre o ambos le dieron la provisión para el hijo mientras se encontraba a Jesús. Probablemente tú y yo nos sintamos así, sin nada, sin mucho o con muy poco que compartir con los demás. Cuando esto es puesto en las manos del Señor, dice la Escritura que Jesús les invitó a los que estaban ahí, haciendo caso omiso de las disculpas y de las excusas y de las búsquedas que sus discípulos tuvieron para buscar el alimento a más de 3,000 personas. Sin embargo, cuando Jesús ora, dice la Escritura, bendice, multiplica los alimentos y dice la Escritura que sustentó el corazón de todos los que estaban ahí, les dio de comer, mitigó su hambre. Y Dios de esta manera muestra su poder y su gloria a aquellos que en Él pueden confiar. Cuando hacemos referencia a estos pasajes de la Escritura, sin duda alguna que Dios responde por su palabra a aquellos a quienes en Él confían, que puede ser usted y que puedo ser yo. Es así entonces como podemos empezar a buscar en la palabra de Dios porciones de la palabra de Dios que puedan suplir la necesidad de nuestra iglesia, de los congregantes, de usted y de mí mismo. Dios hablará a nuestros corazones y alentará nuestras vidas. Al hacer referencia de esto, entonces, yo les invitaría para que busquen incesantemente cómo suplir las necesidades de su congregación o del pueblo o del lugar a donde usted habrá de predicar. Dios se la revelará por su Espíritu, Dios se la mostrará por su palabra. Y de esa manera entonces usted ya tiene el texto que predica, el texto que compartir, lo que usted tiene que decirle al pueblo de Dios. Esa es una manera muy simple, llana, sencilla, de poder
buscar qué decir, qué proclamar y qué predicar. Repito, en base a las necesidades. Cuando usted las conoce será más fácil. Ahora, si esto es algo que habrá de perdurar, si es un receso en la economía, qué oportuno entonces resulta no solo un mensaje, sino una serie de mensajes para aquellos que están ahí ese domingo o para aquellos que habrán de asistir al estudio en esa semana y habrán de regresar a la siguiente. Y si usted entiende que ese receso económico no habla de una sana economía por un poco de tiempo en que será la prueba, qué mejor tener una serie de mensajes que sustenten y alienten el corazón de las personas para atravesar esa prueba con la confianza y la certeza de que Dios proveerá en toda necesidad. Esta es una manera de poder recurrir a la palabra de Dios buscando siempre una respuesta. La palabra de Dios tiene una respuesta para toda necesidad del ser humano, para toda necesidad de su pueblo, para toda necesidad de su siervo. Es así entonces como la palabra de Dios nos guía y nos conduce a encontrar respuestas que puedan satisfacer las necesidades de los oyentes, de los que están buscando respuestas de Dios para su vida. Es así entonces como nosotros entonces podemos empezar a desarrollar lo que sería la introducción. Ahora, si yo ya tengo el texto, si usted ya tiene la porción de la Escritura, vamos a ver cómo es que podemos introducirla, cómo es que podemos empezar a decirla, cómo es que podemos captar la atención de la gente para ser objetivos y la gente no pueda distraerse. Es así entonces como con responsabilidad yo tengo que hacer propuestas. Es así como yo entonces tengo que considerar cómo introducir el mensaje de una manera breve y de una manera sustancial, diría yo. Algo que sea fijo, que sea oportuno, que la gente pueda entender, que la gente pueda comprender. Y de esa manera yo ya estoy entonces preparándome para que la gente tenga la atención hacia aquellas cosas que me propongo decir, según lo que el Señor me ha mostrado. Y aquí viene entonces el desarrollo de lo que sería la introducción. La introducción viene a ser como una declaración de aquellas cosas que me propongo decir, de una manera breve, accesible y comprensible. La introducción nunca tiene que ser demasiado larga, debe de ser breve, como un amigo decía, concisa, precisa y maciza. Bueno, probablemente usted diga, estas son reglas de la hermenéutica o serán reglas de la homilética. Bueno, son frases que uno puede tomar para considerar simple y sencillamente que la introducción como una parte esencial, primordial, una frase introductoria de la Escritura, debemos siempre considerarla. Repito, hemos hablado brevemente del texto, ahora estamos hablando brevemente de la introducción. Déjeme leer algo interesante que un escritor hace como referencia a otros escritores con respecto a la introducción. La introducción, dice, es la primera parte del sermón, lo primerito que debe de considerarse. Centrará la tónica del mensaje, captará con expectativa, sin duda alguna, lo que se propone decir cuando lo declara. Captando así la atención de los oyentes, entonces estimulará la disposición de la audiencia hacia el predicador, iniciando la comunicación entre ellos. Por ejemplo, algunos autores de lo que es la homilética señalan la importancia de la introducción desde varios puntos de vista. Bradus, de quien hacíamos referencia en la primera lección, haciendo una referencia a lo que es la definición de la homilética, ahora él dice al respecto de la introducción. La introducción tiene el propósito de interesar en el tema y de preparar a la audiencia para entenderlo. Prepara el tema, prepara a la audiencia para que lo entienda. El interés entonces es despertar tanto lo intelectual como lo espiritual para llevarlo a lo práctico. Esta es la razón de la introducción. Estamos introduciendo a la gente al propósito que hemos nosotros definido con la dirección de Dios. Orlando Costas, un hombre excelente en la comunicación, la señala como un medio de establecer contacto con la audiencia, como un punto de relación y de contacto con ellos. Crane, el escritor también de homilética, dice que la introducción debe conseguir buena voluntad para el orador, una gran disposición para él, la atención y la disposición de aprender
tanto del orador como del público oyente. Davis, otro escritor en homilética, analiza los términos atención e interés dentro de la introducción. Se capta la atención y el interés a través de la introducción. Son características del objeto de una introducción. Señala que atender e interesarse son verbos transitivos, es decir, que mueven la acción hacia alguien o algo. Al igual, entonces, el propósito de la introducción es así, introducir, es decir, que se transitiva a alguien o algo. Estamos en un caminar, en un proceder, en un inicio. Entonces, el deber de la introducción es introducir la idea central o la verdad central, ya sea el tema, la proposición, el mensaje, preguntas o narración. Hay muchas maneras de poder variar la introducción, hacerla interesante, captar el interés para que tanto el locutor como el interlocutor puedan recibir información correcta y adecuada. Bueno, estamos hablando de homilética, estamos hablando de la introducción, estamos hablando del texto. Al hacer referencia a esto, obviamente habremos de llegar más lejos. En la próxima lección estaremos hablando de lo que es la clasificación y algunas características de lo que es la introducción. Le agradezco mucho su atención, estaremos pendientes de lo que usted pueda hacer y realizar en esta clase, en esta materia, la cual deseamos sea de oportunidad y de bendición para su vida. El tiempo es provechoso y es oportuno para usted y para mí. Quisiera concluir haciendo referencia a esta breve clasificación de lo que son precisamente las introducciones. ¿Cómo es que podemos clasificar las introducciones? Primero, las que se basan precisamente en el momento de la predicación, de lo que yo voy a decir, de lo que usted va a decir, de lo que se ha propuesto compartir. Las que surgen del tema original del pasaje o del mensaje, son introducciones que el mismo pasaje o el mensaje no las van a dar. Las que relatan historias jocosas, es una manera de captar la atención de la gente. Las que citan las Sagradas Escrituras, pasajes de la Escritura que nos hablan en referencia a lo que vamos a tratar. Las que hacen una pregunta retórica y le dan contestación. Una buena manera de comenzar es haciendo preguntas y respondiendo a ellas. Es así entonces como llegamos a las siguientes que nos van a ayudar a concretizar esta clasificación, las que comienzan con una declaración sorpresiva, inmediatamente captan la atención. Las que hacen una paráfrasis del texto y sirve de base para el sermón, las que son comentadas y narradas por aquel que está llevando una propuesta específica de aquello que se propone decir a sus oyentes. Las que se refiere al predicador mismo, haciendo interlocución de lo que él propone decir. Obviamente aquí hay que tener cuidado de no caer en apologéticas o apologías personales. Las que se refieren a libros, periódicos, revistas, de aquellas informaciones o noticias vigentes a través de medios de comunicación masivos o en masa, como también se conoce. Las que aluden a acontecimientos contemporáneos, cosas que están sucediendo el día de hoy, como la globalización, como los problemas ambientales o la falta de lluvia y otras razones que la palabra de Dios también nos da como posibilidades para poder escribir las oportunidades de Dios para nuestras vidas. Las que describen gráficamente un hecho o un evento, situaciones que usted puede presentar, llámese estadísticas, haciendo referencia a eventos que están sucediendo, lo que está aconteciendo y poderlas comentar. Y las que declaran con franqueza el propósito del sermón. Esto me gusta más, cuando el mismo sermón nos está llevando a una introducción que sea pertinente y que sea oportuna para aquellos oyentes que con expectación piden, gimen, claman por conocer las verdades de Dios a su vida. Bien, esto es lo que vamos a estar tratando. Creo que esta introducción nos está gustando mucho como para venir adelante a la próxima clase.